Hay varias conspiraciones sobrevolando sobre el intento de asesinato de Donald Trump, dejando a mucha gente preguntándose, ¿fingió su ataque? Todos vimos el vídeo, todos vimos la sangre, pero aún así, hay algunas inconsistencias incluso del propio FBI. Hay algunas dudas sobre si hay una bala o metralla, sabes que golpeó su oreja. Y con Donald Trump enfrentando varios problemas legales, seamos claros, porque has mentido en esto. Déjame decirte en cuál has mentido. Aquí mismo, no se le permite destruir documentos. Esto fue una vergüenza. Esto fue un juicio amañado. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es exactamente el futuro legal de Trump? ¿Será condenado? Descúbrelo en este vídeo. La conspiración en torno al asesinato de Trump. Tras el intento de asesinato de Donald Trump, las teorías conspirativas han causado mucha desinformación, dejando a muchos cuestionándose lo que realmente ocurrió. Entre estas teorías que se arremolinan alrededor, uno se destaca, la creencia de que el intento de asesinato no era más que un engaño elaborado. Casi inmediatamente después de que sonaran los disparos en el mitin de Trump, las redes sociales ardieron con acusaciones de que el atentado fue un montaje. Los teóricos de la conspiración señalaron lo que, según ellos, era un despliegue de sangre poco realista y una reacción exagerada del equipo de seguridad de Trump. Esta versión no tardó en imponerse, y algunos insistieron en que se habían empleado efectos especiales de Hollywood para llevar a cabo el engaño. Creo que la razón por la que hay tantas teorías de la conspiración es que, en primer lugar, obviamente los medios de comunicación social, realmente no hemos tenido intentos de asesinato desde Reagan, si se piensa en ello. Atizando el fuego, pronto empezaron a circular afirmaciones falsas de que el atacante era un activista de Antifa llamado Mark Violets. Estas afirmaciones se propagaron rápidamente por las redes sociales, acompañadas de capturas de pantalla que supuestamente identificaban al autor de los disparos. En la imagen aparecía un hombre con gafas de sol, identificado posteriormente como Marco Violi, un periodista italiano sin relación con el tiroteo. Violi, que se encontraba en Roma en ese momento, se sintió sorprendido por la afluencia de mensajes acusadores. Rápidamente desmintió los rumores en su cuenta de Instagram, afirmando que no tenía nada que ver con el incidente y que estaba conmocionado por las falsas acusaciones. Violi también anunció sus planes de emprender acciones legales contra quienes propagaron las noticias falsas. En el vídeo aparecía un hombre de pelo largo y rubio y camisa azul, que afirmaba ser el autor de los disparos y aseguraba que las autoridades habían detenido a la persona equivocada. Me llamo Thomas Matthew C. Odio a los republicanos, odio a Trump. ¿Adivináis qué? Tenéis al tipo equivocado, declaró. Aunque el creador del vídeo aclaró más tarde que se trataba de una broma, el daño ya estaba hecho. El vídeo había sido ampliamente compartido e incluso recogido por los principales medios de comunicación, incluidas 2 cadenas indias y sitios web de noticias de Ucrania y Rumanía. Contrariamente a estas invenciones, los organismos de seguridad identificaron rápidamente al verdadero atacante. Sí, ver al tipo ahí. Pocas horas después del intento fallido, el FBI identificó al sospechoso como Thomas Matthew C., sin revelar su nombre completo para respetar la protección de la prensa. Thomas Matthew C. fue asesinado inmediatamente después de abrir fuego en la manifestación. Las autoridades confirmaron su identidad mediante ADN y otros métodos, ya que no llevaba ninguna identificación. A pesar de la confirmación del FBI, las redes sociales siguieron produciendo desinformación. Otro relato falso afirmaba que el tirador era Maxwell E., un hombre de pelo largo y castaño cuya imagen se compartió ampliamente en Internet. Sin embargo, Maxwell E. no tenía ninguna relación con el incidente de Butler, Pensilvania. Una búsqueda inversa de imágenes reveló que Maxwell E. había participado en un enfrentamiento entre partidarios de Trump y manifestantes en Pittsburgh en 2016, y la imagen reciclada indujo a muchos a creer erróneamente que él era el asesino. Algo interesante de todo esto fue el hecho de que el frenesí de información falsa no escapó a la atención de los principales medios de comunicación. En un claro ejemplo de las trampas de la información rápida, varios medios de comunicación cayeron en los bulos de Mark Violets y de los vídeos parodia. La prisa por compartir las noticias con rapidez hizo que a menudo se omitiera una comprobación adecuada de los hechos, lo que provocó la propagación de historias falsas. Noticias falsas. Si algo ha demostrado este intento de asesinato de Donald Trump, es el peligroso poder de la desinformación y la velocidad a la que puede propagarse. En tiempos de crisis, es muy importante que las personas actúen con cautela y sentido crítico antes de compartir noticias. A veces, una simple búsqueda en Google lo soluciona. Hasta ahora he hablado de las conspiraciones y la desinformación que circularon por Internet tras el fallido asesinato. Bueno,
Ahora déjame darte una visión general de lo que realmente sucedió en ese meeting, donde Donald Trump recibió un disparo en la oreja. Al suelo, al suelo, al suelo. La bala, que iba a impactar en su cabeza, falló por una fracción de segundo cuando Trump se giró para consultar un gráfico en una pantalla gigante. Este rápido movimiento probablemente le salvó la vida, ya que la bala solo le rozó la oreja. El atentado conmocionó a todo el mundo, y las redes sociales se llenaron de oraciones y mensajes de alivio. Incluso los críticos más acérrimos de Trump, como la diputada Nancy Pelosi, expresaron su alivio por su seguridad. Sin embargo, el incidente también provocó un montón de reacciones en todo el espectro político, algunas de las cuales, como ustedes saben, estaban llenas de teorías de la conspiración, como que el Estado profundo es responsable de la experiencia cercana a la muerte de Donald Trump, o que Trump fingió el asesinato. Por ejemplo, en Aberdeen, el alcalde demócrata de Washington, Douglas Orr, encendió la polémica con su afirmación de que Trump había fingido el intento de asesinato. En un post de Facebook ahora borrado, Orr sugirió que la herida en la oreja de Trump podría haber sido autoinfligida. Las orejas sangran mucho. Espero que comprueben que no ha sido un rasguño autoinfligido. El tirador está muerto, así que nunca sabremos si fue un montaje, escribió. Los comentarios de Orr insinuaban que el incidente había sido orquestado para conseguir votos de simpatía para Trump. La reacción fue rápida y feroz. Orr se enfrentó a críticas generalizadas por sus comentarios y posteriormente se disculpó, reconociendo lo inapropiado de sus especulaciones durante un acontecimiento tan grave. Admitió que, independientemente de sus opiniones personales sobre Trump, el acto de violencia era inequívocamente horrible. A pesar de la naturaleza polarizadora de la carrera política de Trump, la respuesta al intento de asesinato ha sido en gran medida unánime. Políticos de ambos lados del pasillo condenaron el acto de violencia, mostrando un raro momento de acuerdo bipartidista. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales se mostraron menos moderados. Un empleado del representante demócrata Benny Johnson, conocido por su implicación en las investigaciones del 6 de enero, expresó su frustración por el hecho de que el tirador no alcanzara la cabeza de Trump. Como ya se sabe, el atentado contra Trump también desató numerosas teorías conspirativas. Aunque los comentarios de Orr fueron de los más sonados, no fueron los únicos. Algunos rincones de Internet especularon sobre elaborados complots y cuestionaron la autenticidad del suceso. Los principales medios de comunicación, normalmente cautos en sus informaciones, se vieron confundidos. Algunos medios, ansiosos por cubrir el drama, amplificaron erróneamente afirmaciones no verificadas. Esta prisa por informar, unida a la naturaleza viral de las redes sociales, contribuyó a un torbellino de confusión y especulación. Se establecieron comparaciones con sucesos pasados, como el caso de difamación contra Alex Jones, que fue demandado por sugerir que la masacre de Sandy Hook había sido un montaje. Esto tiene que recordarnos que la libertad de expresión es un hecho, pero la libertad de expresión no siempre funciona. Sin embargo, para despejar cualquier duda, permítanme responder a esta pregunta con todo detalle de una vez por todas. ¿Qué pasó durante el asesinato de Trump? Tenemos a uno caído. Tenemos a alguien herido. En la cálida tarde del 13 de julio de 2024, la pequeña ciudad de Butler, Pensilvania, bullía de emoción. Los partidarios del expresidente Donald Trump se reunieron en masa, ansiosos por oírle hablar. El mitin fue electrizante, con vítores resonando en el aire. Nadie sabía que se estaba desarrollando un plan siniestro. Por encima de la multitud, Thomas Matthew Crooks, armado con una pistola y explosivos, estaba al acecho. Su objetivo, Donald Trump. Mientras Trump pronunciaba su discurso, un repentino disparo rompió el aire. La bala le rozó la oreja y no le alcanzó la cabeza. Se desató el caos. Los agentes del servicio secreto rodearon rápidamente a Trump, lo sacaron del escenario y lo metieron en un todoterreno que lo condujo al hospital más cercano. Momentos después, un portavoz aseguró al público que Trump se encontraba bien y que estaba siendo sometido a un chequeo médico. Trump, que nunca pierde la oportunidad de comunicarse con sus seguidores, recurrió a Truth Social. Relató vívidamente el aterrador momento, describiendo el zumbido de la bala y la sensación de que le rozaba la piel. Sus seguidores quedaron atónitos al darse cuenta de lo cerca que había estado su líder de la muerte. Thomas Matthew Crooks había planeado meticulosamente su atentado. Apenas una semana antes del mitin, se inscribió para asistir y empezó a investigar sobre infames asesinatos presidenciales, incluido el de JFK. Le compró un rifle AR-15 a su padre y utilizó un avión no tripulado para explorar el lugar del mitin. Se sentaba solo en el almuerzo. Era un marginado. El FBI reveló que Crooks actuó solo. Su reconocimiento fue exhaustivo.
Incluso voló un avión no tripulado cerca de la etapa de rally, solo 2 horas antes de que comenzara. A pesar de estos preparativos, graves fallos de seguridad le permitieron acercarse tanto. El mitin contaba con 2 niveles de seguridad. La policía estatal patrullaba el perímetro exterior, mientras que los agentes del servicio secreto se encargaban del interior. Sin embargo, la mala comunicación y la falta de claridad en las funciones crearon lagunas en las defensas. Se suponía que cuando llegaran los francotiradores del servicio secreto, tendríamos una reunión informativa cara a cara con ellos, y eso nunca ocurrió. Creo que ese fue el momento crucial en el que empecé a pensar que las cosas iban mal, porque eso nunca ocurrió. No teníamos comunicación con el servicio secreto. El día de la manifestación, Crooks se mezcló perfectamente con la multitud. Llevando su equipo desapercibido, se dirigió a la azotea de un almacén a solo 400 pies del escenario. Un equipo local del tipo SWAT se fijó en él utilizando un telémetro, pero no vio ningún arma, por lo que no dio la voz de alarma. A pesar de ser señalado como sospechoso, Crooks no fue confrontado. Minutos antes del tiroteo, una foto de Crooks circuló entre el personal de seguridad, pero sin un arma visible, no fue considerado una amenaza seria. El servicio secreto fue advertido de su presencia al menos 2 veces antes de que disparara. Mientras Trump hablaba, Crooks apuntó. En el caos que siguió al disparo, los agentes del servicio secreto actuaron con rapidez. En cuestión de segundos, la policía de tráfico local localizó a Crooks en el tejado y se enfrentó a él. Una bala de francotirador acabó con la amenaza, pero no antes de que Crooks disparara mortalmente a un asistente al mitin e hiriera a otros 2. No había ningún tipo de seguridad en este lado. El ataque reveló fallos de seguridad alarmantes y dio lugar a intensas audiencias en el Congreso con el FBI, el Servicio Secreto y funcionarios de la Policía Estatal. El director del FBI, Christopher Wray, detalló la meticulosa planificación de Crooks, pero no pudo precisar un motivo claro. Crooks tenía un historial político complejo. Donó a una plataforma demócrata después del motín del 6 de enero en el Capitolio, pero más tarde se registró como republicano. Sus acciones parecían impulsadas por la venganza personal más que por la ideología. Mientras Trump se recuperaba, surgieron preguntas sobre cómo pudo producirse semejante brecha. Así que no fue una sorpresa cuando la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, dimitió debido al escrutinio. ¿Fue un fracaso colosal? Fue un fracaso. ¿Sí o no? Fue un fracaso colosal, es la pregunta. ¿Sí o no? Esta es una serie de preguntas de sí o no. ¿Fue un fracaso colosal? ¿Sí o no? Sí. Pero a pesar de lo cerca que estuvo de fracasar, la determinación de Trump permaneció inquebrantable. Continuó su campaña, decidido a seguir adelante. Los acontecimientos de aquella noche de julio en Butler se recordarán como una mancha muy oscura en el legado estadounidense. Y es debido a esta mancha oscura que la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, dimitió tras las feroces críticas por el fracaso de la agencia para evitar el casi asesinato de Donald Trump. Esta decisión se produjo después de una agotadora audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que Chittle se esforzó por responder a las preguntas sobre cómo el pistolero, Thomas Matthew Crooks, pudo acercarse tanto a Trump y realizar múltiples disparos, hiriendo a Trump y matando a un asistente al mitin. Este es un suceso que nunca debería haber ocurrido. Durante la audiencia, tanto demócratas como republicanos expresaron su frustración y exigieron su dimisión. El portavoz Mike Johnson expresó su aprobación, afirmando que Chittle debería haber dimitido antes. En respuesta, el presidente Joe Biden agradeció a Chittle sus servicios y le aseguró que la investigación sobre el intento de asesinato continuaría, prometiendo nombrar pronto un nuevo director. Chittle, que contaba con casi 3 décadas de experiencia en el servicio secreto antes de dirigir la seguridad de PepsiCo, fue nombrada por Biden en 2022. Durante su mandato, hizo esfuerzos para diversificar la fuerza de trabajo, incluida la contratación de más mujeres para la agencia. A pesar de estos esfuerzos, la agencia se enfrentó a críticas por sus fallos de seguridad, que desembocaron en el suceso de julio. Para colmo, desde este intento de asesinato, todo el mundo está en alerta. Por ejemplo, la policía de Nueva York emitió una advertencia sobre el aumento del riesgo de violencia política tras el atentado contra Trump. En un memorando interno, la policía de Nueva York pidió una mayor vigilancia y medidas de seguridad robustas en los eventos políticos, señalando las vulnerabilidades de los mítines de campaña y la necesidad de protocolos de seguridad estrictos. Y entonces llegó el 15 de julio. Trump subió al escenario del RNC con una espectacular venda cubriéndole toda la oreja derecha. La escena parecía sacada de una película de suspense de Hollywood, y como muestra de solidaridad, muchos asistentes lucieron vendas falsas en las orejas para solidarizarse con Trump. USA, USA, USA,
llevo una venda en la oreja y me solidarizo con el presidente Trump. Cuando Trump se acercó al podio, la multitud bullía de emoción. Su discurso estuvo cargado de emoción, sobre todo cuando homenajeó a Comperatore, bombero y asistente al meeting. El uniforme de Comperatore llevaba un nombre mal escrito, Compertore, que Trump subió al escenario. Además, a continuación, el mercado bursátil experimentó un giro espectacular. Las acciones de las empresas tecnológicas y de medios de comunicación de Trump se dispararon al aumentar la confianza de los inversores en sus perspectivas políticas. Trump Media and Technology Group experimentó un asombroso aumento del 31%, catapultando su valor de mercado hasta los $7.700 millones. Los principales valores de criptodivisas, incluidos Coinbase y los mineros de Bitcoin Riot Platforms y Marathon Digital, subieron entre un 11% y un 18%. Incluso Rumble, la plataforma conservadora de intercambio de vídeos, disfrutó de una subida del 21%. A pesar del tiroteo casi mortal, Trump se encontró de nuevo en el centro de atención, montado en una ola de apoyo y un nuevo impulso. Sin embargo, en el siempre impredecible mundo de la política, las cosas pueden cambiar en un instante, y todo el mundo se preguntó cuál sería el siguiente giro de esta dramática historia. Veces que Trump fingió de verdad. Hay libros que se escriben sobre cómo se amañaron las elecciones. A medida que se acercan las elecciones de 2024, el expresidente Donald Trump se encuentra en el centro de un montón de desafíos legales que podrían tener serias implicaciones para su futuro político. Trump, el primer expresidente de EEUU, que se enfrenta a cargos penales, está relacionado con una serie de casos de alto riesgo que no solo amenazan su libertad, sino que también pueden afectar a su segundo mandato. Este extenso análisis explora los cargos contra Trump, los procesos judiciales y el posible impacto en su candidatura electoral. Así que vamos a ello. 1. Mentira y obstrucción relacionadas con documentos clasificados. Uno de los casos más graves contra Trump tiene que ver con su manejo de documentos clasificados. Después de dejar el cargo, Trump supuestamente llevó numerosos materiales sensibles a su finca Mar-a-Lago en Florida. El FBI descubrió más de 100 documentos clasificados durante un registro de la finca, a pesar de que Trump aseguró que todos esos documentos habían sido devueltos. Es un sociópata tan narcisista que realmente cree que está por encima de la ley y que va a ser capaz de superar todo esto. Trump se enfrenta a cargos de mentir e intrigar para engañar a los investigadores federales sobre los documentos clasificados. La acusación alega que Trump retuvo a sabiendas estos materiales, que incluían información sensible sobre las capacidades de defensa de Estados Unidos, programas nucleares y vulnerabilidades potenciales a ataques militares. Los fiscales también lo acusaron de obstruir los esfuerzos del FBI para recuperar estos documentos y de violar la ley de espionaje, que regula el manejo de información de defensa nacional. No se le permite destruir documentos, no se le permite llevarse documentos, no le pertenecen. El caso obtuvo una atención significativa cuando una jueza de Florida, Aileen Cannon, lo desestimó el 15 de julio de 2024. Cannon, designada por Trump, dictaminó que el nombramiento del abogado especial, Jack Smith, era inconstitucional. Trump elogió esta decisión, pero se espera que la desestimación sea apelada. Eso sí, este fallo se produjo pocos días después de que Trump sobreviviera a un intento de asesinato. 2. Interferencia electoral y chantaje en Georgia. Otro gran desafío legal para Trump tiene que ver con las acusaciones de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Trump y otras 18 personas, incluidos varios aliados, están acusados de conspirar para revertir su estrecha derrota en el estado. Esta investigación por chantaje, dirigida por el fiscal de Georgia Fani Willis, fue desencadenada en parte por una llamada telefónica filtrada en la que Trump supuestamente pidió a los funcionarios de Georgia que encontraran 11.780 votos para cambiar el resultado de las elecciones. Seamos claros, porque mentiste en esto. Déjame decirte en cuál mentiste. Justo aquí. Creo que mentiste justo aquí. No, esta es la verdad. Es mentira. Trump se enfrenta a 13 cargos criminales, incluyendo uno bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, RICO, de Georgia. Los cargos incluyen violaciones relacionadas con la interferencia electoral, la realización de declaraciones falsas y otras acciones destinadas a anular los resultados de las elecciones. Trump se ha declarado inocente de estos cargos. Aún no se ha fijado la fecha del juicio por este caso, pero está previsto que un tribunal de apelación escuche los argumentos sobre si Willis debe ser inhabilitada debido a sus conexiones personales. Si es declarado culpable, Trump podría enfrentarse a un tiempo de prisión significativo, especialmente por el cargo de chantaje, que conlleva una sentencia máxima de 20 años.
3. Falsificación de registros comerciales y violaciones de financiación de campaña. En marzo de 2024, Trump fue condenado en Nueva York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. El caso se centró en un pago realizado a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, poco antes de las elecciones de 2016. Daniels recibió $130,000 para que guardara silencio sobre una supuesta aventura con Trump, una afirmación que él niega. Si bien el pago de dinero por silencio no es ilegal, la fiscalía argumentó que el exabogado de Trump registró este pago como honorarios legales en sus cuentas, lo que constituyó falsificación. El testigo clave de la fiscalía en este caso fue Michael Cohen, exabogado de Trump, quien declaró que Trump estaba al tanto del plan para disfrazar el pago. El equipo de defensa de Trump trató de desacreditar a Cohen, presentándolo como un testigo poco fiable con un historial de deshonestidad. Finalmente, el jurado declaró a Trump culpable de todos los cargos. La condena podría conllevar una pena de prisión de hasta 4 años, aunque muchos expertos legales creen que es más probable una multa o la libertad condicional. El equipo legal de Trump está impugnando la condena, citando la sentencia de inmunidad del Tribunal Supremo, que podría afectar al resultado. Ha sido una vergüenza. Este fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. 4. Interferencia electoral federal y conspiración. La batalla legal más compleja de Trump implica acusaciones de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales federales le han acusado de 4 cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. El caso acusa a Trump de presionar a funcionarios para que anularan los resultados electorales, difundir falsas denuncias de fraude electoral y aprovecharse de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021 para retrasar la certificación de la victoria de Joe Biden. Esto es un fraude al público estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección. Es poco probable que el juicio por este caso comience pronto debido a las apelaciones y maniobras legales en curso. El equipo legal de Trump ha argumentado que goza de amplia inmunidad judicial por las acciones realizadas durante su mandato. Los tribunales inferiores rechazaron esta alegación, pero el Tribunal Supremo ha dictaminado que Trump tiene inmunidad limitada para actos oficiales. El caso está ahora en manos de un tribunal de distrito inferior para determinar qué cargos pueden considerarse oficiales. Si Trump gana la reelección, podría indultarse a sí mismo o desestimar los cargos, aunque esto sigue siendo especulativo. Los problemas legales de Trump han tenido un impacto significativo en su campaña presidencial. El largo tiempo que pasa en los tribunales afecta a su capacidad para hacer campaña con eficacia. A pesar de ello, Trump sigue siendo bastante desafiante y continúa proyectando confianza en sus posibilidades de volver a la Casa Blanca. Las batallas legales podrían energizar a la base de Trump, ya que se retrata a sí mismo como víctima de una persecución política. Sus acusaciones contra el gobierno de Biden y sus denuncias de un sistema judicial amañado resuenan entre sus partidarios. Sin embargo, las continuas controversias legales también podrían alienar a los votantes moderados y a los indecisos, perjudicando potencialmente sus perspectivas electorales. Pero eso está por ver, especialmente después de que el presidente Joe Biden anunciara que no se presentaría a la reelección y apoyara a la vicepresidenta Kamala Harris. La carrera presidencial se transformó instantáneamente. Ya no era una contienda entre 2 hombres blancos. Ahora era un enfrentamiento entre el fogoso Donald Trump, de 78 años, y la serena Kamala Harris, de 59, que podría hacer historia como la primera mujer y la primera persona de color elegida presidenta. Hay un momento y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para nuevas voces, voces frescas. Sí, voces más jóvenes, y ese momento y lugar es ahora. Casi de inmediato, Harris se encontró en el centro de un intenso escrutinio, con ataques dirigidos a su raza y género. Donald Trump no tardó en lanzar su ofensiva. Menospreció a Harris llamándola tonta como una piedra y ridiculizó su risa calificándola de locura. Tanto en entrevistas como en las redes sociales, Trump pronunció mal su nombre con frecuencia, una táctica deliberada para menospreciarla. En una entrevista reciente, Trump llegó a decir que la única ventaja de Harris era su género, insinuando que si no fuera mujer, no tendría ninguna oportunidad. No será la primera mujer presidenta, no puedes dejar que eso ocurra. Esta estrategia fue bastante similar a la campaña de Trump contra Hillary Clinton en 2016, en la que socavó sus calificaciones y se burló de su voz y apariencia, sugiriendo que su éxito se debía a su género, no a su experiencia o habilidades. Ahora,
Trump y sus aliados están empleando tácticas similares contra Harris, centrándose no solo en sus políticas, sino en su identidad. Otros republicanos se han sumado a los ataques de Trump. Un ejemplo es el representante Tim Burchett, que llamó a Harris vicepresidenta DEI, en referencia a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que muchos conservadores critican. Sin embargo, es importante recordar que antes de ser vicepresidenta, Harris fue fiscal de distrito, fiscal general y senadora de EEUU, en California. A pesar de estas credenciales, sus oponentes siguen presentándola como una contratación de la diversidad. Pero Harris no se queda de brazos cruzados ante estos ataques. Ha planteado su campaña como una batalla entre una fiscal experimentada y un delincuente. Basándose en sus antecedentes en las fuerzas del orden, destaca su experiencia en la lucha contra depredadores, defraudadores y tramposos como prueba de su capacidad para enfrentarse a Trump, a quien ha calificado de delincuente. ¿Queremos vivir en un país de libertad, compasión y Estado de Derecho o en un país de caos, miedo y odio? Kamala Harris, ahora probable candidata demócrata, ha desestimado una reciente denuncia de la campaña de Trump. La queja, presentada ante la Comisión Federal Electoral, FEC, argumentaba que Harris no debería estar autorizada a utilizar fondos de la campaña de Biden, que en junio contaba con unos 95 millones de dólares. El equipo de Trump acusó a Harris de hacer una descarada apropiación de dinero y afirmó que podría tratarse de la mayor violación de la financiación de campañas en la historia de Estados Unidos. El equipo de Harris calificó estas acusaciones de tácticas legales sin fundamento, destinadas a distraer a los republicanos mientras los demócratas se concentraban en reunir voluntarios y conectar con los votantes. En su mitin en Atlanta, Georgia, le dijo lo siguiente a Donald Trump: «Espero que reconsideres la posibilidad de encontrarte conmigo en el escenario del debate, porque, como dice el refrán, si tienes algo que decirme, dímelo a la cara». Con el fallido intento de asesinato de Trump, la dimisión de Biden y el enfrentamiento entre Trump y Harris, la carrera presidencial de 2024 se perfila como una batalla encarnizada e histórica. Cierto, ahora todo es posible, solo podemos ver cómo se desarrolla. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante.